En Colombia, las mujeres enfrentan otra pandemia: la violencia contra ellas. Procedí a tratar de lanzarme del balcón. Una violencia intrafamiliar que estalló en la cuarentena. Empieza a golpearme la cara, amenazarme que le iba a pagar a alguien para que me matara. ¿Qué hay detrás del desenfrenado aumento de la violencia intrafamiliar? Tenemos todavía una idea de familia muy centrada en la que la autoridad se ejerce por la vía de la violencia. Pero estas mujeres denuncian ser víctimas de otra herida, que no les dejó los golpes, sino la justicia colombiana, la impunidad. Nos pueden matar. Entonces ahí sí hay ley, porque nos mataron. ¿Por qué sus denunciados victimarios siguen en las calles? ¿Y qué responden frente a estas brutales agresiones? Tengo miedo que me haga algo, solo quiero que se acabe esto. Buenas noches. Durante el confinamiento por COVID-19, miles de mujeres enfrentaron otra pandemia: la violencia contra ellas por parte de sus parejas. Durante los primeros 5 meses de la cuarentena, más de 38.000 colombianas fueron víctimas de agresiones por sus parejas y 65 de ellas fueron asesinadas. Pues Manuel, Sharon Hernández y Karen Rico son dos de los rostros de esta violencia. Ambas decidieron vivir bajo el mismo techo con sus parejas durante la cuarentena. Pero lo que empezó como una luna de miel terminó en una pesadilla. Laura Hincapié investigó sus casos y evidenció que, como ellas, miles de mujeres en Colombia enfrentan un verdugo en casa. $38.000 mujeres agredidas en sus propios hogares. Hasta 259 denuncias al día. 5 meses de un confinamiento que desnudó la mejor y peor versión de cada pareja. Ahorita estamos quitándonos un velo. ¿Con quién vivimos? ¿Con quién vivíamos? Y sobre todo, ¿quién también somos? Disputas cotidianas que convirtieron a las mujeres en presa fácil. Las mayores víctimas efectivamente son las mujeres en un 76%. Y un sistema judicial que sufre una pandemia eterna. Impunidad del 95% frente a los casos de violencia contra las mujeres. Sharon Hernández y Karen Rico son dos rostros de esa violencia. Yo tuve que salir de mi casa porque él conocía donde yo vivía y tenía miedo por mi vida. Ambas, apenas a sus 19 años, no solo tienen marcados los golpes en su cuerpo, también en su memoria. Siento los golpes físicamente. Yo lo oigo a él, oigo la voz de él llamándome. Sharon Hernández nació en Ibagué, Tolima, pero a los 2 años de edad su madre se la llevó de Colombia. Pues soy colombo-finlandesa, llevo toda mi vida también pues viviendo en el exterior, en Finlandia. Un país del noreste de Europa que se convirtió en su hogar desde muy pequeña. Aunque Sharon nunca se alejó de sus raíces colombianas, justo en enero de este año, la joven viajó a Ibagué para asistir al bautizo de una ahijada. Y por cuestiones de la pandemia, pues no me pude regresar, sino pues me quedé aquí. Durante su visita, Sharon inició un noviazgo con Andrés Felipe Matallana, un joven 7 años mayor que ella. Él fue un súper caballero, nunca nada, me trataba súper bien. Andrés Matallana es un DJ reconocido localmente y socio de algunas discotecas en Ibagué, que pronto se convirtió en la mejor compañía para Sharon.
Y pues cuando empieza lo de la cuarentena, él me decía que como acá en mi casa, en mi familia, están mis abuelos que son de tercera edad, entonces pues que le parecía mejor idea que yo pasara más tiempo en el apartamento, pues para no ponerlos a ellos en riesgo. La joven, al ver que la relación marchaba tan bien, finalmente decidió irse a vivir con Andrés Felipe. En Bogotá, Karen Rico, debido al confinamiento por el COVID-19, también llegó a un acuerdo con su novio. Cuando recién inicia en la cuarentena, tomamos la decisión de que yo me fuera a vivir con él. En marzo de este año, Karen Daniela Rico se vino a vivir a esta casa ubicada en Soacha, Cundinamarca, para iniciar una convivencia bajo el mismo techo con su pareja Cristian Hernández, un joven de 24 años con el que llevaba un año de una relación estable. Él trabajaba en una bolera y yo entré a trabajar ahí y ahí nos conocimos. ¿Él cómo se comportaba con usted? Él era muy buen hombre conmigo. Encontré como ese cariño de familia que pues tal vez en un momento no tuve. Las dos jovencitas, por primera vez en sus vidas, iniciaron con ilusión una vida con sus parejas bajo el mismo techo. ¿Y cómo empieza a ser esa convivencia? Pues la verdad, bastante bien. Nosotros no discutíamos así por cosas de convivencia. Él al principio era muy atento, él cocinaba, él limpiaba, él hacía de todo. Para Karen, el idilio también fue una constante en esta nueva etapa. Él me colaboraba en todo, la comida, el almuerzo, levantarme, el desayuno, todo este tipo de cosas. Pero al pasar de los días, la luna de miel que ambas jóvenes vivían se fue amargando. Yo lo veía que él estaba quizás estresado, o sea, él trataba como de buscar excusas para buscarme pelea. Por ejemplo, él diariamente me preguntaba, ¿algún chico te ha escrito hoy o has hablado con alguien? Sharon cuenta que Andrés, como le ocurrió a muchos colombianos debido al COVID-19, se quedó sin ingresos. ¿Empieza usted de pronto a notar que esa preocupación lo está volviendo a él más agresivo? Sí, claro, más estresado, más agresivo. Yo creo que ahí fue cuando él comenzó como a pelar el cobre. La misma agresividad que Karen dice que empezó a ver en su pareja Cristian Hernández, quien perdió su empleo debido a la pandemia. Él acostumbrado a tener sus cosas, de estar bien, y llegar a un momento en el que ya no tiene un ingreso económico, eso para él también fue complicado. Karen, sin embargo, sí pudo mantener su trabajo, algo que, según ella, Cristian tomó con recelo. Ahí inició su pesadilla. Él se empieza a tornar agresivo conmigo. Empezaba con un empujón o me alaba duro. Las peleas y roces, recuerda Karen, no solo se volvieron cada vez más constantes. A medida del tiempo, ya entonces se empezaba a tornar más agresivo que la vez anterior. En Ibagué, la jovencita Sharon Hernández cuenta que también empezó a ser blanco de agresiones por parte del DJ Andrés Matallana. Yo solo le decía, no me parece que te estés desquitando conmigo o acá en la casa. Además de la presión económica, el encierro, según Sharon, también se convirtió en una bomba de tiempo para su pareja. Ya después de algunos días, él como que comenzaba ahí por el teléfono a hablarle más a los amigos, en qué andaban, qué estaban haciendo, si había algún plan. Al punto que 2 meses después de estar confinados en la casa, el 28 de mayo de este año, la pareja finalmente rompió la cuarentena y decidió ir a una fiesta casera. Ellos comienzan a tomar, veo que él empieza a consumir. En medio del frenesí, afirma Sharon, Andrés Matallana se llenó de ira y empezó a celarla con otro joven. Acusarme de coqueteo, comenzó a acusarme de infidelidad. Entonces, pues yo lo único que le decía a él era que pues no era verdad y que por favor pues habláramos de esto ya después en la casa. A las 3 de la mañana, la fiesta terminó en esa casa, pero al llegar a su apartamento inició un infierno. Me empieza a tratar de vagabunda, de cualquiera. Yo le digo a él que pues que me voy a ir y que mejor dejemos las cosas así. Sharon asegura que salió del apartamento, pero Andrés Matallana la persiguió por los pasillos del edificio. Mi instinto fue salir corriendo por las escaleras. Ahí es cuando él me toma del brazo derecho. De hecho, este morado es de ese agarrón.
Ahí él termina aventándome hacia el ascensor, me golpeó la cabeza bastante fuerte. Herida, la joven cuenta que no pudo defenderse de los ataques de su pareja, un hombre alto y corpulento. Él comienza a gritar que me va a matar, comienza a amenazarme, él procede a llevarme hacia el balcón, a tratar de lanzarme del balcón. Andrés Matallana, según Sharon, intentó empujarla hacia el vacío desde el 5º piso. Él termina tirándome en el sofá de la sala, me pega en la cara, yo entro como en pánico. Sharon sostiene que su novio, enloquecido, no paraba de amenazarla. Que él me iba a matar y si no me mandaba a matar, me mandaba a picar. Que yo tenía que quedar mínimo un mes ahí con él hasta que se me pasaran las lesiones porque nadie podía enterarse. Ya eran las 10 de la mañana y Sharon dice que seguía retenida en el apartamento, pero la agresión no paró allí. Me agarra a mí el cabello y me arrastra por todo el pasillo, coloca mi cabeza detrás de la puerta y comienza a hacerle presión a la puerta con su brazo derecho. Me pisa el cuello acá, como asfixiarme. Solo hasta el mediodía, tras 10 horas de golpes, Sharon cuenta que Andrés Matallana se quedó dormido. Yo me paro, salgo de la habitación. La joven cuenta que por fin pudo escapar de la casa donde convivía con su pareja. En ese momento las piernas no me daban, yo era tirarme al piso. Yo lo único que decía era que me iba a matar, casi me mata. En Bogotá, al igual que Sharon, Karen Rico, de solo 19 años, asegura que también vio de cerca la muerte. Cuando entrábamos en una discusión, en una pelea, él empezaba a ser grosero y a tornarse agresivo. Yo siempre pues lo perdonaba. Su pareja Cristian Hernández, afirma Karen, cada día estaba más afectado por la pérdida de su empleo. Yo era la que trabajaba, en cierta parte pues era incómodo para él. Cualquier problema cotidiano era, según la joven, una excusa para desquitarse con ella. Hasta un día que yo tomé la decisión de ya no continuar con él. Y el pasado 27 de abril, después de 2 meses de encierro, Karen empacó sus maletas, pero asegura que su novio Cristian Hernández no la dejó salir de la casa. Yo trato de empujarlo para poder salir. Y la reacción de él es empujarme hacia la pared. Entonces hace que yo me golpee en la cabeza muy fuerte. La joven de apenas 48 kilos y 1,57 metros de estatura recuerda que cayó golpeada en la cama. Él lo que hace es ponerse encima de mí, yo acostada, y empieza a golpearme. En ese momento habían unos platos con unos cubiertos, un cuchillo de mesa, exactamente. Y él toma ese cuchillo y me lo pone en el cuello. Me dice que si me quiero morir. Karen dice que intentó defenderse, pero la fuerza de Cristian la venció. Empieza a golpearme en la cara, con puños, con cachetadas, amenazarme de que de igual manera, si yo saliera de su casa, que le iba a pagar a alguien para que me matara. La fuerte agresión física, según Karen, duró cerca de 4 horas. Me golpeaba mucho la cara, la nariz, me la reventó 3 veces. Herida y retenida en la habitación, Karen encontró su celular y grabó un video en el que no alcanzó a registrar el rostro de su agresor, pero sí sus amenazas y golpes. La acuesto o se acuesta a las putas 3. Se acuesta 3. Y cuando Cristian Hernández por fin se quedó dormido, la joven logró este otro video como evidencia de la fuerte agresión de su pareja. Solo hasta las 10 de la mañana, tras 12 horas de estar, según Karen, prácticamente secuestrada, la joven cuenta que pudo escapar. Yo tomo el celular de él y pido ayuda. Llaman a la policía, finalmente yo logro salir de la casa. Karen y Sharon se declaran 2 sobrevivientes del pico que alcanzó la violencia intrafamiliar durante el confinamiento, pero otras 65 mujeres murieron a causa de la fuerza bruta de sus parejas.
Cuando vamos a mirar la línea 123, las llamadas han sido más de 39.000 llamadas. La representante a la Cámara, Adriana Magali Matiz, registró el estallido de los llamados de auxilio de miles de colombianas. Cuando vamos a mirar la línea 122, vemos un incremento ostensible, mientras en el año 2019 se llevaron a cabo del 25 de marzo al 20 de mayo 152 llamadas, durante el año 2020 van 2.638 llamadas, es decir, un incremento de 1.635%. Mujeres que durante el encierro descubrieron a un agresor en casa. Nunca habían estado hombres y mujeres tanto tiempo en sus residencias teniendo que convivir. Diana Rodríguez es la secretaria de la Mujer de Bogotá y fue testigo de un aumento de hasta el 200% de las llamadas a la línea púrpura, tan solo en los primeros días del aislamiento. ¿A qué creen ustedes que se debe ese aumento tan grande de casos de violencia intrafamiliar durante la cuarentena? Lo que hay detrás de la violencia de la mujer es el machismo. Es decir, es esa idea de pensar que es que los hombres le pueden pegar a las mujeres. Todo el mundo tiene el derecho de sentirse angustiado. Esta crisis es muy dura y nunca la habíamos vivido. Lo que es absolutamente inaudito es que eso se manifieste en violencia. Una desbordada violencia que ya dejó una herida imborrable en Sharon Hernández y Karen Rico. A continuación, ustedes serán testigos de la lucha que enfrentaron estas dos jóvenes para lograr que la justicia castigara a sus señalados victimarios y qué respondieron ellos frente a estas brutales agresiones. La brutal agresión que denunciaron Sharon Hernández y Karen Rico no es el único dolor que tuvieron que enfrentar. A continuación, ustedes conocerán cómo la justicia colombiana les dio otro golpe. A partir de este momento, pueden opinar por el hashtag #verdugos-en-casa. Ya regresamos. La fiscalía bajó mi caso a lesiones personales dolosas. No logró captar cómo es posible. Durante 4 meses, Séptimo Día ha acompañado a estas dos mujeres en sus batallas judiciales. Sharon Hernández y Karen Rico sobrevivieron a los ataques de sus parejas durante el confinamiento en el país. Pero ahora, según ellas, enfrentan un largo camino por lograr que sus victimarios reciban un castigo ejemplar. En la denuncia de Sharon Hernández, la fiscalía decidió degradar la brutal agresión que sufrió la joven a un delito menor y excarcelable. Estas polémicas decisiones de la fiscalía son, según las víctimas y otros expertos, la razón por la que en Colombia hoy la violencia intrafamiliar alcanza niveles de impunidad de hasta el 90%. Si continúa la investigación de Laura Hincapié. Primero de junio de 2020. Sin esconder las evidencias de la golpiza en un acto de valentía, Sharon Hernández acepta que una cámara registre el relato del peor día de su vida. En la forma en que me agredió, él quería acabar con mi vida. Han pasado solo 3 días y la joven de 19 años aún tiene pánico. Tengo miedo que me haga algo y la verdad solo quiero que se acabe esto. Fueron 10 horas de terror, 26 golpes, angustia, dolor y un solo verdugo que ella se atreve a señalar, Andrés Felipe Matallana, su joven pareja. Solo quiero que él lo agarre, que él pague por lo que me hizo. 26 de mayo de 2020. 3 días antes de la brutal agresión a Sharon, otra cámara de un computador se encendió en pleno confinamiento en el país para grabar el dramático testimonio de Karen Rico, también de 19 años e igualmente víctima de violencia intrafamiliar.
La descripción de los golpes me dijeron que tenía en la cara, los pómulos, la nariz, en los brazos, el estómago, en las piernas y la cabeza. Fue el golpe más fuerte. Desde la fecha en la que fueron agredidas, Séptimo Día documentó durante 4 meses la lucha de estas jovencitas para hacer justicia. Su historia no sería una cifra, un testimonio desenfocado ni un titular más. Por primera vez, en el inédito incremento de las estadísticas de violencia intrafamiliar en el país, un medio de comunicación acompañó a estas 2 víctimas en su búsqueda de un castigo ejemplar para sus denunciados victimarios. Pero el guión de esta historia no tendrá un final feliz. Empecemos. El pasado 29 de mayo en Ibagué, Tolima, Sharon Hernández llegaba aterrada a la casa de su tío Mauricio Sarta. Ella llegó sobre las 12:30 del día más o menos. Yo venía con el guardia de seguridad, atacada en lágrimas, en shock, con el ojo súper morado, muy golpeada. Juntos decidieron ir al Instituto de Medicina Legal de la ciudad. En medicina legal el médico me dice que tengo 26 morados en el cuerpo y que era muy afortunada de estar viva. ¿Qué lesiones le dejó? Yo quedé con 4 hematomas bastante grandes en toda esta parte de la cabeza. Este documento de medicina legal deja ver que se confirmó una violencia de pareja y debido a los fuertes golpes, los médicos certificaron 12 días de incapacidad. Lo único que espero en este momento es que lo cojan, que lo agarren, para poder quizás dormir un poco más tranquila. En la Fiscalía de Ibagué, Sharon Hernández instauró ese mismo día una denuncia penal contra su pareja Andrés Felipe Matallana por el delito de violencia intrafamiliar. Camilo Delgado es el abogado de la jovencita. ¿Qué pruebas presentaron ustedes, abogado, para certificar el delito de violencia intrafamiliar? La prueba más contundente fueron las agresiones físicas, que fueron debidamente documentadas por parte del Instituto Colombiano de Medicina Legal. Pero había más. El abogado afirma que entregó una lista de testigos que certificaban la convivencia bajo el mismo techo de la joven pareja. Esa convivencia cotidiana y permanente que mantenían Sharon Estefanía con su agresor nos permite demostrar la existencia del delito de violencia intrafamiliar. El mismo 29 de mayo, Sharon también recurrió a otra corte, la de la opinión pública. Hola, mi nombre es Sharon Hernández Sarta y fui agredida por mi expareja sentimental. Tomé la decisión de denunciarlo por redes porque él es una figura pública acá por su trabajo. Andrés Matallana es un DJ reconocido localmente, por eso la joven hizo público su caso. Hay rechazo generalizado en el Tolima por la brutal agresión contra una joven de 19 años a manos de su exnovio. Por eso decidí denunciar para que él pague por lo que hizo, para que se haga justicia. En Bogotá, un mes antes, otra joven tomó el camino de la búsqueda de justicia. El 28 de abril pasado, Karen Rico, de solo 19 años, tuvo el valor de denunciar a su pareja Cristian Hernández por la brutal golpiza que asegura le propinó. Yo me acerco a la fiscalía, pues en primer lugar me dicen que a mí no me pueden colaborar con una denuncia de violencia intrafamiliar, sino de lesiones personales. A pesar de que la agresión que puso en riesgo su vida fue causada por su pareja, con quien vivía bajo el mismo techo, para la fiscalía, según Karen, solo era una lesión personal, porque no era una mujer casada ni llevaba años de convivencia. Ahí pues interviene mi familia con conocidos para que a mí esto me quede como violencia intrafamiliar. Me dicen que me acerque a medicina legal. Y lo hizo. El diagnóstico se lee en este documento: 9 días de incapacidad y un riesgo inminente de nuevas agresiones. Pero lo que está escrito en este papel apenas refleja las letras de lo que vivió la joven Karen Rico. Yo tuve que renunciar también a mi trabajo porque él conocía los lugares en donde yo tenía que asistir, porque yo tenía mucho por mi vida. Cristian Hernández permaneció libre en las calles de Bogotá, pese a que Medicina Legal alertó el peligro que enfrentaba Karen. La situación no fue diferente en otra ciudad muy cerca a Bogotá. En Ibagué, el DJ local Andrés Felipe Matallana desapareció, según la denuncia, el mismo día que dejó así el rostro de Sharon Hernández. No conocemos su paradero, entonces es bastante difícil encontrarlo. Eso me tiene bastante preocupada.
Según la joven, Matallana escapó en medio de una presión mediática y de una circunstancia que en este caso jugó a favor de Sharon: tener paralelo a la colombiana la nacionalidad finlandesa, un humanitario país del noreste de Europa que, pese a la distancia, tomó decisiones para respaldar a su ciudadana. Me siento muy afortunada por tener las dos nacionalidades y sé que pues la embajada no va a dejar que esto quede impune. La embajada de Finlandia en Colombia gestionó un vuelo humanitario para que Sharon regresara el 28 de junio pasado en plena pandemia a Europa. Mientras que Sharon voló con la esperanza de que la justicia investigara y juzgara a Andrés Matallana, en Bogotá, Karen Rico, en medio del drama por las muertes y contagio del coronavirus, tuvo que cambiar su vida. Me mudé muy lejos para pues no poder estar tan cerca de él. 3 de septiembre de 2020. 3 meses después de entrevistar a Karen vía internet, pudimos tener contacto personal con la joven. Junto a ella se respira miedo. Sufro muchos dolores de cabeza, muy fuertes, en la parte de atrás, que fue donde recibí el golpe. Pero hay un dolor en su alma que asegura durará en curar. Asisto al psicólogo, siempre salgo acompañada, nunca salgo sola. Con una herida que en estos 3 meses no abrió la golpiza, sino el sistema judicial colombiano. Ya van 4 o 5 meses en los que llevo esperando una audiencia por parte de la fiscalía, pero no ha pasado nada. Tras 6 meses de haber denunciado a su pareja, Karen afirma que la fiscalía no tiene ningún avance en la investigación y, al contrario, el mismo sistema la empujó a tener contacto con él en julio pasado. Karen Rico acudió a esta comisaría de Suba en Bogotá junto a su expareja Cristian Hernández para solicitar una medida de protección. Sin embargo, según ella, la funcionaria que los atendió insistió en que conciliaran e incluso en que retomaran la relación a pesar de la fuerte agresión de la que había sido víctima la joven. Que él cambie y yo vuelva con él. ¿No se sintió protegida como víctima en la comisaría de familia? No, porque hay amenazas donde peligra mi vida. Ella quería que continuáramos con la relación. Séptimo Día intentó localizar a Cristian en esta casa donde vivía con Karen, pero no obtuvimos respuesta. También lo buscamos en esta dirección que obtuvimos en Kennedy, en Bogotá, donde nos atendió su tío. Estoy buscando al señor Cristian Hernández. En el momento no se encuentra. ¿A usted le podría decir que lo está buscando Laura Hincapié del programa Séptimo Día? ¿Cómo qué tema sería? La denuncia que le puso su expareja Karen Rico por violencia intrafamiliar. Sin embargo, Cristian nunca se comunicó con nosotros para explicar su versión. La impunidad que denuncia Karen en Bogotá es la misma que atormenta en otro continente a Sharon. 1 de septiembre de 2020. En Finlandia, donde vive hace 16 años, Internet nos permitió entrevistar de nuevo a la joven, 4 meses después de haber sido agredida, según ella, por su pareja Andrés Matallana. La imagen de la pantalla dejó ver otro rostro. Los golpes, los morados, todo eso sana, pero las heridas psicológicas y emocionales quedan. Me mantengo súper asustada. Ni la tranquilidad de vivir en Finlandia a miles de kilómetros de su denunciado agresor le ha dado paz a Sharon. Yo a veces miraba a una esquina y lo veía ahí parado. Me siento aterrorizada por él todavía. En Europa no solo la ha perseguido el miedo. Hasta allá también llegó una noticia que modificó totalmente su caso. La fiscalía bajó mi caso a lesiones personales dolosas. No logró captar cómo es posible. Una decisión que ella resume en una palabra: impunidad. El caso, que inicialmente tenía la fiscal 52 local de Ibagué, Paula Andrea Ocampo, por violencia intrafamiliar, cambió de mano a otro fiscal, Ángel Fernando Rogeles, pero degradado al delito de lesiones personales dolosas. Para usted, ¿por qué la agresión de la que fue víctima no debería ser calificada solamente como lesiones personales? Una lesión personal es cuando uno en un momento de ira quizás pega un puño o una cachetada, pero ya algo así con amenazas de muerte, que me golpee de esa forma, que me pegue puños y patadas en la cabeza, en el cuerpo, o sea, eso cómo va a ser
unas lesiones personales por amor a Dios. El abogado de Sharon, Camilo Delgado, tiene una hipótesis sobre la polémica decisión de la Fiscalía. Buscando evacuar, decidieron degradar la conducta punible que inicialmente había sido denunciada y reducirla a un tipo penal mucho más beneficioso, mucho más flexible para el agresor. La decisión de la Fiscalía habría sido un buen negocio para el acusado. Lesiones personales dolosas es un delito menor, con una pena de 2 a 4 años, que se puede pagar en libertad, ya que es excarcelable. Mientras que violencia intrafamiliar es un delito que sí da cárcel y tiene una pena de hasta 8 años. Y cuando la víctima es una mujer, como ocurre en la mayoría de los casos, tiene un agravante y la sentencia puede alcanzar los 14 años. ¿Siente usted que apenas salió de Colombia, la justicia le dio la espalda? Pues a mí me llegó una información de que ellos estaban de hecho esperando a que yo me fuera al país para poder como hacer algún trato entre él y la Fiscalía. Séptimo Día le envió una solicitud de entrevista a Andrés Felipe Matallana, pero él no aceptó contar su versión sobre esta fuerte denuncia de violencia intrafamiliar. Sin embargo, el DJ, según Sharon, sigue su vida común y corriente en Ibagué e incluso ya tiene una nueva pareja. Me aterra saber que en este momento él tiene la libertad de poder hacerle esto lo que me hizo o hasta algo peor a otra persona. Porque no es la primera vez que Andrés Matallana es señalado de violencia intrafamiliar. Séptimo Día conoció esta denuncia que interpuso la expareja del DJ en una comisaría de familia en Ibagué, donde lo acusa de agredirla físicamente. Él agredió a su expareja también en el 2015. Ella lo denunció y la denuncia quedó ahí. ¿Cómo lo pueden tener libre? Él es un peligro para la sociedad. Séptimo Día solicitó en varias oportunidades una entrevista con la Fiscalía General de la Nación. Queríamos preguntarles por qué motivo la fuerte agresión de la que fue víctima la joven Sharon Hernández fue degradada del delito de violencia intrafamiliar a solo lesiones personales dolosas. Sin embargo, la Fiscalía no aceptó hablar sobre este caso y solo confirmó que el proceso aún está en indagación. Lo que en este momento la Fiscalía está haciendo, le están garantizando la libertad a él. Él está dichoso andando por la calle como si nada. El cambio de delito en el caso de Sharon es una constante en las denuncias de violencia intrafamiliar que padecen miles de mujeres en Colombia. Miguel Ángel del Río es uno de los penalistas más reconocidos del país. ¿Es común que en Colombia muchos casos que empiezan como violencia intrafamiliar terminen como lesiones personales? Es muy común. Hay un 85% en los delitos de violencia intrafamiliar que se degradan en lesiones personales dolosas. Esto se debe, según lo denuncia el abogado del Río, a que el delito de violencia intrafamiliar no es conciliable, mientras que en lesiones personales sí se puede llegar a un acuerdo entre el agresor y la víctima. Los fiscales empezaron a degradar el delito con el propósito de poder archivar las investigaciones. Es decir, que hoy un fiscal prefiere terminar más rápido un proceso por lesiones personales que desgastarse en violencia intrafamiliar. Para un funcionario es mucho más fácil cerrar un proceso por vía de conciliación que llevar un proceso extenso hasta juicio que puede durar 2 o 3 años por un caso de violencia intrafamiliar. En Colombia, donde un fiscal puede tener hasta 1000 procesos por descongestionar el sistema, según lo denuncian los defensores de las mujeres, se termina sacrificando la justicia. Impunidad del 95% frente a los casos de violencia contra las mujeres. Parece que fuera un encarte para la Fiscalía y para los jueces de la República. La concejal de Bogotá, Lucía Bastidas, sostiene que los agresores son los que terminan beneficiados debido a las fallas en las investigaciones. Son 2 fiscales las que hay en Bogotá, cada una con un asistente para los 500 casos de violencia intrafamiliar y contra las mujeres que tenemos en la ciudad. Insuficiente a todas luces. La impunidad es entonces esa otra pandemia que enfrenta el país, pero no solo con las brutales agresiones que sufrieron mujeres durante la cuarentena. Muchas llevan años clamando justicia para su verdugo. ¿Por qué el hombre que le hizo esto a su pareja hoy sigue libre? A continuación, ustedes conocerán el caso de Sandra Tole, una mujer que fue víctima de una brutal agresión por parte de su pareja.
Su caso, después de 3 años, sigue impune. Al otro día él llama y me dice, me había salido más barato matarla, lo dejan libre porque no tiene antecedentes y no es un peligro para la sociedad. Aunque las agresiones de mujeres dentro de sus propios hogares estallaron durante el confinamiento en el país, miles de colombianas han padecido esta violencia durante años. Ese es el caso de Sandra Tole, que denunció ser víctima de una brutal agresión por parte de su pareja en el año 2017. Ella aún espera que la justicia actúe. Su agresor sigue libre. Séptimo Día consultó expertos y autoridades que confirmaron que en Colombia existen suficientes leyes para proteger a las mujeres, pero el problema es que algunos fiscales y jueces no las estarían aplicando. ¿Por qué? Así termina la investigación de Laura Hincapié, verdugo en casa. Que llama a la policía porque no lo llevan de una vez. Esta es la imagen cruda que deja la violencia intrafamiliar. ¿Está abierto? Herida profunda entonces. Pero no se concentren solo en la sangre. Este es el reflejo de una mujer humillada, sometida y ultrajada, según la denuncia, por la fuerza bruta de su pareja. Señora. Quienes evidenciaron esa violencia fueron los habitantes de un conjunto residencial en el norte de Ibagué, en Tolima, donde ocurrió el hecho en mayo de 2017. Para explicar por qué Sandra Tole terminó así, contaremos la historia de una violencia reincidente que, según ella, vivió al lado de su pareja Filadelfo Tique Cavadía. 4 años después de conocerse y decidir vivir juntos, Sandra Tole descubrió que el hombre del cual se había enamorado tenía una peligrosa adicción. El licor, porque él en sano juicio es una excelente persona, pero tomado él era muy agresivo. La primera agresión física, afirma la mujer, fue en el 2012. Cogió una almohada y me la colocó en la cara y me intentó asfixiarme. Sandra se armó de valor y decidió denunciar penalmente a Filadelfo por violencia intrafamiliar. En fiscalía me dijeron que tenía que esperar que fuera nuevamente citada, que la citación me llegaba a la casa. Hemos contado que en los casos de Sharon Hernández y Karen Rico, la falta de atención de las autoridades a la denuncia fue evidente y común. Adivinen qué pasó con el proceso de Sandra Tole. Nunca llegó nada. Primero hubo el perdón, el reconcilie, no lo vuelvo a hacer. Pero su arrepentimiento, recuerda Sandra, solo duró 6 meses. Me lanza un destornillador, yo lo esquivo y ahí comenzamos a pelear. El empujón, el puño en el brazo. Por segunda vez lo denunció por violencia intrafamiliar. En las matemáticas siempre 1 más 1 es 2. Pero Sandra afirma que en su caso sus 2 denuncias fueron igual a 0. Nunca pasó nada porque yo iba allá y me decían, no, la llamamos. Para el 2013, la pareja vivía en Montería, pero Sandra decidió huir hacia Ibagué. Sin embargo, ella cuenta que por orgullo, obsesión o por simple machismo, Filadelfo la persiguió hasta esa ciudad. Y le di otra oportunidad. Después de 2 agresiones, Sandra, ¿usted por qué decide seguir con él? Por el sentimiento que yo tenía, que él nunca lo iba a volver a hacer, que él me quería. Durante 3 años, según Sandra, su pareja hizo un derroche de súplicas. Pero como reza el dicho, lo que mal empieza, mal termina. Al mediodía del 13 de mayo de 2017, ella cuenta que Filadelfo volvió a llegar ebrio a la casa. Dejó y pateó las sillas. Vi que se alteró, que se puso furioso. Era el rostro y la ira, dice Sandra, del mismo Filadelfo que la había golpeado años atrás. Me manda un bofetado a la cara, yo lo empujo. En la parte de atrás de él hay una silla tubular. Y es cuando él me descarga la silla. Un golpe certero en el cráneo con esta silla. Salgo, veo un niño que pasa y le digo que por favor llame al vigilante para que llamen a la policía y me desmayo.
que llamar a la policía porque lo llevan de una vez. Este video que grabaron los vecinos y con el que iniciamos contando esta historia también sirvió de prueba. Herida profunda entonces. La policía llega, lo capturan a él en fragancia porque él estaba dentro del apartamento. Después de que curaran su herida, Sandra pidió que la llevaran a poner la que sería la tercera denuncia contra su pareja, Filadelfo Tique. Por violencia intrafamiliar. 2 días después, el 25 de mayo de 2017, Medicina Legal confirmó algo que Sandra había sentido por años, pero que su amor disfrazó. Su vida estaba en peligro. Al otro día, él llama y me dice, me había salido más barato matarla. Lo dejan libre porque no tiene antecedentes y no es un peligro para la sociedad. Pero vemos que sí, yo he puesto 2 demandas por violencia intrafamiliar. El proceso contra Filadelfo continuó con él en libertad y luego de 3 largos años aún enfrenta un juicio por violencia intrafamiliar que no ha escapado de los aplazamientos a los que ya nos tiene acostumbrados el sistema penal colombiano. Los abogados siempre tienen una excusa. Lo que han hecho es dilatar el proceso. Séptimo Día se comunicó en varias oportunidades con Filadelfo Tique, pero él finalmente no aceptó una entrevista frente a estas acusaciones. Nos pueden matar. Entonces, ahí sí hay ley, porque nos mataron. Sandra Tole solo es una de las miles de mujeres agredidas que llevan años clamando justicia. Adriana Herrera es la delegada para los derechos de las mujeres de la Procuraduría General de la Nación. Desde 2017 a 2018, del total de casos que tenía la Fiscalía a cargo, solamente el 1% estaba con sentencia. El otro 99% de los casos estaba en indagación y en muchos ni siquiera se había imputado cargos a los señalados responsables. Realmente el nivel de impunidad es altísimo, altísimo. Toda esta violencia intrafamiliar que ustedes han visto retratada tiene hoy un agravante. El encierro nos vuelve agresivos, ¿sí? Porque obviamente nos coarta la libertad. La psicóloga caleña Lina María Millán lleva años trabajando casos de violencia intrafamiliar. ¿Qué tipo de situaciones llevaron de alguna forma a los hogares a ese maltrato físico? El estrés, la presión, la ansiedad, porque cada uno tenía su espacio, ahora conviviendo 24/7, imagínate todo lo que puede generar una convivencia densa, pesada. Los límites que generó este nuevo e inédito contexto puso en evidencia un agresor oculto en miles de hogares colombianos. Hemos visto lo mejor y lo peor de cada uno de nosotros y nuestras parejas en esta de cuarentena, debido a que ya estamos en una convivencia 24 horas al día. Para la también psicóloga Carolina Morales, experta en temas de familia, las mujeres hoy quedaron a merced de esos hombres violentos que antes se escondían en su vida laboral y en las calles, donde pasaban la mayoría del tiempo. El aislamiento, pues justamente que se exacerba el nivel de soledad para las mujeres, al estar sometidas al control de quien se supone que es quien ejerce la autoridad familiar, pues es mucho más difícil acudir a las autoridades para denunciar. Jimmy Jiménez es especialista en derecho de familia y denuncia las fallas en esa primera puerta de entrada a la justicia que tocan las víctimas. Hoy una mujer que es víctima de la violencia puede acudir a una comisaría de familia y en ocasiones ocurre que quien les atiende es el vigilante, es el portero, y básicamente las devuelve para la casa. Como lo denunció Karen Rico, las comisarías estarían prevaleciendo la conciliación antes que el castigo. ¿Qué responden? Además, ahí se nos han presentado problemas. En Bogotá, Omari Ordux es la subdirectora para las familias de la Secretaría de Integración Social. Muchas mujeres denuncian que en las comisarías les insisten casi siempre conciliar. ¿Por qué ocurre esto si este delito no es conciliable? Del 1 de enero de este año al 30 de mayo de 2020 se han presentado 15.691 casos de violencia intrafamiliar. Es una percepción lo que se tiene frente al tema de que todo se convierte en conciliación, porque si no, no tendríamos los casos que en este momento tenemos registrados. Sin embargo, muchas mujeres denuncian que no han recibido la ayuda que necesitaban en las comisarías de familia. ¿Usted qué les responde? Las rutas y los procedimientos que desarrollamos es para garantizar la protección de las víctimas.
Pero las víctimas que ustedes conocieron esta noche tienen otro sentimiento frente a las autoridades. ¿Para qué tanta denuncia? ¿Para qué sacamos tantas leyes? Para supuestamente beneficiar y proteger a la mujer. Pero ¿dónde está la ley? Si no se aplica. Ellas sobrevivieron, pero no tienen paz al saber que sus denunciados agresores siguen en las calles. Y me aterra más es que él le pueda destruir la vida a otra persona, porque yo no soy la primera. Y miles de mujeres enfrentan en casa a otros presuntos agresores, como Cristian Hernández, Filadelfo Tique o a un Andrés Felipe Matallana. Quizá muchas lamentablemente estén viendo este programa con su verdugo al lado y solo esperan el momento en el que puedan soltar su mano y escapar. Pero ojalá cuando lo hagan, sus numerosas denuncias no sumen cero para la justicia, como le ocurrió a Sandra Tole. Es muy triste que usted llegue a la fiscalía y que le diga no, espere que la llamen. Es muy triste ver que la fiscalía opera a paso de tortuga. Ojalá su dolor no sea invisible, como lo sufrió Karen Rico. Y un día me pasa algo y ahí sí puede que me presten atención, ahí sí puede que la justicia actúe. Ni el mensaje para su verdugo sea el mismo, que hoy le duele a Sharon más que los golpes. Me entristece tanto saber que el sistema jurídico de Colombia, que él esté dando ese mensaje a los agresores de que, o sea, no pasa nada, sigue haciendo las suyas porque nosotros tampoco vamos a hacer nada. Expertos recomiendan que las mujeres identifiquen a tiempo comportamientos agresivos de sus parejas y que busquen ayuda de profesionales e intenten solucionar los problemas antes de que estos conflictos estallen en casa. Recuerden pedir ayuda en la línea 155 y 122 a nivel nacional. Si no hay una solución oportuna por parte de las autoridades, si no tienen acceso a ayuda profesional, apóyense con familiares y vecinos. Busquen un lugar donde podrían hospedarse en caso de emergencia y aléjense de sus parejas antes de que sea muy tarde. Ahora, un avance de lo que verán el próximo domingo aquí en Séptimo Día. Hola, soy Paola Rojas y el próximo domingo les hablaré de un tema que sin duda nos ha tocado a todos, las deudas. Debía a los bancos a unos 30, a otros 20, a los particulares a uno le debía 6, a otro 12. Las deudas mataron a mi esposo. Lo que nosotros le pidiéramos, él no lo daba. Les mostraré la historia de 3 colombianos endeudados. Me empezó a decir que había hecho un negocio de unas esmeraldas donde había perdido como 70 millones de pesos. Préstamos aquí, préstamos allá, se le comenzó a complicar la vida. A quienes la crisis los ha llevado al límite. Me decía, no, Victoria, perdóneme por lo que hice. Yo no quería hacer esto. Por eso yo creo que a las deudas saldadas de todo lo que yo le debía a la gente. En este momento, ¿cuánta plata debe? En este momento son 60 millones, porque eran 30 que me prestó, pero ya ha subido a 60 millones con los intereses. Me he levantado y no tengo nada. Digo, ¿para qué vivo? Y ahora que estoy vieja y cansada, seguir adelante vale la pena. Una situación en la que hay veces lo lleva uno al borde de la locura. Hay veces lo lleva uno a pensar, no quiero ya más vivir. Un drama compartido por miles en Colombia. Más o menos estamos endeudados entre el 50 o el 60% del total de nuestros ingresos. Y que por cuenta de la cuarentena se está saliendo de control. Duro, no vea, hoy apenas me he hecho 5.000 pesitos. Son unas moneditas poquitas. Lo que cargo ya. O sea, eso es todo lo que usted tiene ahorita para poder llevar a su casa. Sí. Si usted está endeudado y se siente desesperado, seguro le interesará ver este programa. Los espero el próximo domingo. Si tiene una historia que contar o una denuncia que hacer, escríbanos en la dirección que aparece en pantalla. Si quieren revivir el capítulo completo, lo pueden hacer a través de www.septimodia.co o en nuestro canal de YouTube, Séptimo Día Caracol.
Nos vemos el próximo domingo con un nuevo capítulo de Séptimo Día. Buenas noches.